La Sea Foam. Surcaba las aguas zafirinas del Solent con una precisión que enmudeció a las multitudes que observaban, y Beatrice Wentworth sintió la oleada familiar de pura alegría que solo llegaba cuando el viento, el agua y la habilidad humana se alineaban en perfecta armonía. Sus manos estaban firmes en los cabos a pesar del rocío salado que le escocía en los ojos y el peso de los pantalones prestados que colgaban holgados en su figura, la gorra calada sobre su distintivo cabello caoba, ahora oscurecido por el agua de mar y el sudor. A 3 esloras de distancia, el yate de Lord Edmund Tilney, el Valiant, mantenía la posición interior. El cabello dorado del conde visible incluso desde esa distancia, mientras ladraba órdenes a su tripulación con la confianza de un hombre que había ganado la copa de la regata 3 años consecutivos y no esperaba menos que una 4ª victoria. El sol de julio ardía en lo alto, convirtiendo las velas blancas de cientos de embarcaciones de espectadores en un bosque de lona brillante, y el pabellón real, en la orilla, relucía con gallardetes y banderas, mientras las bandas de música tocaban marchas de victoria prematuras en su certeza. El padre de Beatriz estaba sentado acurrucado cerca del mástil, con la respiración fatigada, pues la tisis le había robado la fuerza que una vez hizo del capitán Josiah Wentworth una leyenda en los círculos navales. Pero sus ojos ardían con un orgullo feroz mientras observaba a su hija hacer lo que él ya no podía lograr por sí mismo. La última baliza se cernía delante, una boya que se mecía en las crestas de las olas, y Beatriz vio lo que Tilney, en su arrogancia, no podía ver: el sutil cambio en la dirección del viento que se producía cuando las corrientes costeras se encontraban con las aguas abiertas, la forma en que el gallardete del barco del comité de repente viró hacia el noreste en lugar del este. Ella había estudiado estas aguas desde la infancia, las había navegado en todas las estaciones y condiciones climáticas, había aprendido a leer el mar como otras mujeres leían novelas, y sabía con absoluta certeza que el viento volvería a cambiar en precisamente 40 segundos. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras tomaba su decisión, gritando órdenes que lanzaron a la Sea Foam a una virada que parecía suicida, cortando por el interior de la posición de Tilney en un ángulo que arrancó jadeos de las multitudes que observaban, quienes pensaron que seguramente chocaría o perdería el viento por completo. El rostro del conde se puso morado de ira al darse cuenta de su intención, y gritó órdenes para bloquearla, pero Beatriz ya se había comprometido con la maniobra, sus manos moviéndose con la gracia inconsciente de 20 años de práctica mientras ajustaba el trimado de las velas y desplazaba su peso para compensar la escora. El viento llegó exactamente cuando ella sabía que lo haría, llenando la lona de la Sea Foam con un crujido como el de un disparo, y de repente estaban volando. El yate respondiendo a su toque como un ser vivo mientras pasaban disparados por la popa del Valiant, con apenas centímetros de sobra. Las maldiciones de Tilney se oyeron a través del agua, pero Beatriz no prestaba atención a nada que no fuera la línea de meta, la caña del timón viva en su mano, el barco perfectamente equilibrado, cada sentido en sintonía con los sutiles mensajes del viento y las olas. Cruzaron la línea 3 segundos antes que el Valiant, y el rugido de los barcos de espectadores fue ensordecedor. Un muro de sonido que se estrelló sobre Beatriz como una fuerza física mientras finalmente se permitía respirar, sentir el triunfo corriendo por sus venas, caliente y dulce y absolutamente merecido. Su gorra salió volando en ese momento de victoria, atrapada por una ráfaga de viento, y su cabello caoba se soltó en una cascada que atrapó la luz del sol, y el rugido de celebración se transformó en un instante en un susurro de conmoción que se extendió por las multitudes congregadas como el viento a través de la hierba. En el repentino y terrible silencio que siguió, Beatriz se mantuvo erguida en la cubierta de la Sea Foam, con la barbilla en alto
y sus ojos gris verdosos del color de un mar agitado por la tormenta, ardiendo con desafío incluso cuando sus manos comenzaron a temblar con el primer toque frío de la comprensión. El yate de Lord Tilney se acercó, y el hermoso rostro del conde estaba contraído por una indignación que podría haber sido cómica si no fuera tan venenosa, su atlética figura rígida por el orgullo masculino ofendido mientras señalaba con un dedo acusador por a través del agua. El barco del comité se aproximó con las banderas ondeando, y el presidente Whitmore estaba en la proa con una expresión de horror escandalizado, su corpulenta figura temblando de indignación mientras examinaba la escena ante él. El padre de Beatriz intentó levantarse, intentó hablar en su defensa, pero la tisis le había robado la voz junto con la fuerza y se derrumbó en un ataque de tos que salpicó sangre en la cubierta, y Beatriz se movió para sostenerlo, aun cuando su corazón se hundía con el conocimiento de lo que se avecinaba. La voz de Lord Tilney se escuchó a través del agua con la claridad de una larga práctica en el mando, cada palabra elegida para herir y disminuir. El comité, por supuesto, descalificará este absurdo, anunció a las multitudes reunidas, su tono goteando desprecio. ¿Mujeres tripulando barcos de carreras? ¿Qué sigue? Dejar que voten. La risa que siguió fue fea, la alegría de hombres cuyas certezas habían sido amenazadas y que buscaban refugio en la burla, y Beatriz sintió cada risa como un golpe físico, aunque mantuvo su expresión cuidadosamente neutral. Mi padre posee la inscripción legal, Lord Tilney, respondió ella, su voz audible a pesar del temblor que no podía reprimir del todo. Yo simplemente tripulé su barco, lo cual las reglas permiten para los miembros de la familia. ¿O teme ese precedente porque sus propios hijos podrían resultar tan incompetentes como su padre cuando se enfrentan a una competencia real? Los jadeos ante su audacia fueron gratificantes durante quizás 3 segundos antes de que el pronunciamiento del presidente Whitmore cayera como la hoja de un verdugo. Señorita Wentworth, entonó con la gravedad de un juez dictando sentencia. Su presencia en esa embarcación ha traído la desgracia a este noble deporte. La victoria se otorga a Lord Tilney, y usted y su padre quedan vetados de futuras regatas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, y Beatriz sintió la injusticia arder en su garganta, ahogándola más eficazmente que cualquier mano alrededor de su cuello. En el pabellón real, de pie aparte de las multitudes que reían, Sebastian Fairfax bajó lentamente su telescopio de latón, sus ojos oscuros pensativos, mientras seguían a la joven que se mantenía tan desafiante en la cubierta de la Sea Foam, a pesar de la humillación que llovía sobre ella. Extraordinaria, murmuró a su compañero, más una afirmación que una pregunta. ¿Viste esa última virada, Alistair? Eso no fue suerte. Eso fue maestría. Su compañero, Lord Alistair Morland, se encogió de hombros con la indiferencia de un hombre a quien le importaba poco la navegación y menos la controversia social. El comité parece dispuesto a olvidarlo por completo, su gracia, observó. Pero Sebastian continuó observando a través de su telescopio, mientras Beatriz se ayudaba a su padre a bajar a cubierta, sus movimientos suaves, a pesar del rígido control en su espalda, la forma en que mantenía la cabeza alta incluso cuando las risas de la multitud la seguían como una maldición. El sol de la tarde continuó ardiendo con un brillo indiferente, convirtiendo el Solent en un campo de diamantes, y las bandas de música entonaron una marcha triunfal mientras Lord Tilney aceptaba la copa de la regata con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Y a su alrededor, la élite de Inglaterra bebía champán y coincidía en que, realmente, la chica Wentworth había recibido exactamente lo que merecía por atreverse a competir en un deporte de caballeros. Pero Sebastian Fairfax permaneció en silencio e inmóvil, su telescopio enfocado en el pequeño yate que se dirigía lentamente hacia Portsmouth,
y en su mente ya se estaban formando cálculos, tomando forma posibilidades, un plan comenzando a cristalizar que cambiaría no solo la vida de una mujer, sino el curso de la navegación inglesa misma. La cubierta de madera de la Sea Foam se convirtió en un escenario de humillación, rodeada por cientos de barcos llenos de espectadores que se alimentarían de esta historia durante meses, que negarían con la cabeza ante el escándalo y cuchichearían sobre chicas que no conocían su lugar, que nunca entenderían que lo que habían presenciado no era una desgracia, sino la excelencia castigada por el crimen de existir en el cuerpo equivocado. Beatriz se sentó bajo cubierta con la cabeza de su padre en su regazo, escuchando su respiración fatigada y el lejano sonido de la celebración desde la orilla, y se dijo a sí misma que no lloraría, que no les daría esa satisfacción, aun cuando algo dentro de su pecho se resquebrajó y sangró de una manera que no tenía nada que ver con heridas físicas. El rocío salado en su rostro se mezcló con lágrimas que nunca reconocería, y sus ojos gris verdosos miraban sin ver la pared de la cabina mientras su mente repetía esa virada perfecta, ese momento de maestría absoluta, esa victoria que sería borrada para siempre de los libros de récords como si nunca hubiera sucedido. 3 semanas después de la regata, Beatrice Wentworth estaba sola en la fría playa de Portsmouth y se preguntaba si la habilidad sin oportunidad era peor que no tener ninguna habilidad, sus palabras perdidas en el viento que azotaba su capa alrededor de sus piernas y le picaba en la cara con el rocío salado. ¿De qué sirve la habilidad si el mundo nunca te permitirá ejercerla? Susurró a la orilla vacía, su voz amarga con una resignación que se había instalado en sus huesos como la humedad del invierno. Bien podría haber nacido sin manos. La cabaña a la que regresaba cada mañana era modesta pero llena de los restos de la carrera naval de su padre. Cartas náuticas cubriendo paredes que una vez estuvieron empapeladas con flores, un cronómetro de latón en la repisa de la chimenea que ya no daba la hora, rollos de cuerda en las esquinas y el olor a lona y alquitrán que ninguna cantidad de ventilación podía disipar del todo. El capitán Josiah Wentworth yacía en su cama la mayoría de los días ahora. La tisis que había sido meramente molesta antes de la regata se había acelerado en algo mucho más siniestro, sus ataques de tos dejando pañuelos ensangrentados que Beatriz lavaba en secreto para que él no viera la evidencia de su propio declive. Habían vendido su colección de instrumentos navales la semana anterior, los sextantes, telescopios y compases que lo habían guiado a través de décadas de servicio, ahora convertidos en monedas que pagarían al boticario y al carnicero, y les comprarían quizás otro mes antes de que tuvieran que tomarse decisiones más difíciles. Las columnas de chismes habían sido despiadadas en su cobertura, cada nueva edición trayendo una nueva humillación. La solterona navegante la había apodado una, mientras que otra prefería la vergüenza de los Wentworth, y los artículos que seguían diseccionaban cada aspecto de su carácter y su historia, con la cruel alegría de la sociedad protegiendo sus límites. Era demasiado mayor a los 26 años, demasiado masculina en sus aficiones, demasiado educada para ser mujer y demasiado poco convencional para el matrimonio, y los pocos conocidos que habían tolerado su excentricidad, cuando su padre todavía tenía conexiones, ahora cruzaban la calle en lugar de reconocer su presencia. Beatriz pasaba sus días en una rutina que se sentía como un lento ahogamiento, cuidando a su padre en sus peores horas, preparando comidas con suministros cada vez más escasos y dando largos paseos solitarios por la playa cuando los cielos grises y el viento frío coincidían con la desolación de su corazón. Solo al amanecer se permitía el único capricho al que no podía renunciar: navegar sola en su pequeña barca de día, la Perséfone, cuando el mundo aún dormía y nadie podía presenciar su desafío a la propiedad,
La caña del timón en su mano era lo único que la hacía sentir remotamente humana. Su madre había muerto cuando Beatrice tenía 4 años, un recuerdo tan lejano que parecía más un sueño que una realidad. Y el capitán Wentworth había mirado a su pequeña hija y había tomado una decisión que marcaría sus vidas. Al no tener hijos y negándose a creer que el género debía determinar la capacidad, había criado a Beatrice como habría criado a un niño, enseñándole navegación antes de que pudiera leer poesía, derecho marítimo antes de que aprendiera a bailar, a navegar antes de que dominara el pianoforte. Podía calcular las mareas usando tablas lunares, leer cartas náuticas con la precisión de cualquier oficial naval, empalmar cuerdas en una docena de configuraciones diferentes y recitar los detalles tácticos de cada gran batalla naval del siglo pasado, desde Trafalgar hasta el Nilo. Esta educación, impartida con amor y orgullo por un padre que no veía límites al potencial de su hija, la había hecho incasable en una sociedad que valoraba los logros ornamentales por encima de la habilidad práctica. 3 temporadas en Londres no habían resultado en ninguna oferta, solo en una serie de encuentros humillantes con hombres que o bien se sentían intimidados por su conocimiento o lo despreciaban como una aberración que debía corregirse mediante el matrimonio. Un pretendiente particularmente memorable le había informado que ningún hombre quería una esposa que pudiera navegar mejor que él, mientras que otro había sugerido que su obsesión marítima era claramente una compensación por el vacío de su naturaleza femenina. Se había retirado a Portsmouth después de la 3ª temporada fallida, diciéndose a sí misma que prefería la compañía honesta de los barcos a la compañía deshonesta de los salones. Pero la soledad se había instalado en ella como un dolor físico que ninguna cantidad de navegación podía aliviar del todo. Ahora, a los 26 años y notoria, estaba convencida de que su vida había terminado efectivamente, demasiado vieja y demasiado escandalosa para el matrimonio, sin una salida aceptable para la pasión que ardía en su pecho cada vez que sentía el viento en la cara y una cubierta bajo sus pies. La mañana en que regresó de su navegación al amanecer para encontrar el puerto de Portsmouth transformado, Beatrice pensó al principio que estaba alucinando por falta de sueño o quizás por la lenta inanición de la esperanza. Anclada en el puerto, magnífica e imposible, había una goleta de 3 mástiles tan recién construida que su pintura brillaba incluso con la débil luz de la mañana, sus líneas tan perfectas que le apretaban la garganta de anhelo. La embarcación no ondeaba ninguna bandera, no llevaba ningún nombre que pudiera ver desde la orilla, y se asentaba en el agua con el porte grácil de algo construido por maestros que entendían que los barcos no eran meramente madera y lona, sino asociaciones vivas entre la voluntad humana y la fuerza natural. Todavía estaba mirando cuando la señora Gardiner, su ama de llaves, bajó corriendo por el sendero de la playa con la noticia de que había llegado un correo naval con una carta para el capitán Wentworth, y las manos de Beatrice temblaban mientras ayudaba a su padre a sentarse para recibir el sobre sellado. Dentro había una escritura de propiedad, el lenguaje legal preciso y oficial, transfiriendo el título no solo de la goleta que llevaba el nombre de El Meridiano, sino también de 2 yates de carreras más pequeños llamados Celestial y Barlovento, las 3 embarcaciones registradas a nombre de Beatrice, como si tal cosa fuera perfectamente ordinaria, en lugar de completamente sin precedentes. La carta era breve, firmada simplemente con las iniciales SF, y su contenido hizo que el corazón de Beatrice martilleara contra sus costillas con una esperanza que temía reconocer. «Señorita Wentworth», decía la carta con una letra fuerte y angulosa, «su habilidad merece una flota adecuada. Estas embarcaciones requieren un capitán experimentado para sus viajes inaugurales, y me gustaría contratarla como maestra de navegación para mis inversiones marítimas. Por favor, preséntese en Thornbury House en Londres a la mayor brevedad posible para discutir los términos». El capitán Wentworth leyó la carta 2 veces,
sus manos temblando con algo más que la enfermedad, su expresión pasando por la confusión, el reconocimiento y algo que podría haber sido una cautelosa alegría. SF, susurró, su voz ronca. Sebastian Fairfax, el duque de Thornbury, Dios mío. Beatriz sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. La imposibilidad de que un duque enviara barcos a una solterona deshonrada era demasiado enorme para procesarla. ¿Por qué un duque enviaría barcos a una solterona deshonrada que nunca ha conocido? Preguntó, su voz cuidadosamente neutral incluso mientras su mente repasaba posibilidades, cada una más improbable que la anterior. Su padre la miró con ojos que habían visto demasiada crueldad en el mundo como para dejarse engañar fácilmente por una aparente generosidad. Quizás porque reconoce que la desgracia y el mérito no siempre están alineados, dijo lentamente. Sebastian Fairfax fue guardiamarina bajo el almirante Collingwood en Trafalgar, se distinguió en acción, se convirtió en duque inesperadamente cuando sus dos hermanos mayores murieron en un accidente de carruaje. Es conocido en los círculos navales como un hombre de opiniones poco convencionales y considerable principio. ¿Irás a Londres? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada con todas las complicaciones del orgullo y la desesperación, la esperanza y el miedo. El primer instinto de Beatriz fue la negativa, la certeza de que esto debía ser una broma elaborada o algo peor, que ningún hombre le daba barcos a una mujer sin esperar algo a cambio que ella nunca daría voluntariamente. Pero entonces miró por la ventana a El Meridiano, anclado en el puerto de Portsmouth, la luz de la mañana volviendo doradas sus velas, y sintió que algo se resquebrajaba en el cuidadoso entumecimiento que había construido alrededor de su corazón. Caminó sola hasta el puerto, dejando a su padre descansar, y el capitán del puerto le permitió tomar el pequeño bote auxiliar hasta la goleta, sin hacer preguntas, quizás porque la escritura en su bolsillo llevaba su nombre, o quizás porque su rostro llevaba la expresión de una mujer a la que no se le negaría nada. Abordar. El Meridiano fue como entrar en un sueño, cada detalle perfecto, desde la cubierta de teca suave como la seda bajo sus botas hasta los herrajes de latón que brillaban con un pulido reciente, y el aparejo que mostraba el trabajo de maestros que entendían que las vidas dependían de la fuerza de cada nudo. Pasó las manos por las barandillas, tocó la rueda con dedos reverentes, examinó el inventario de velas y encontró una lona de una calidad que solo había imaginado, y con cada descubrimiento la esperanza que había tratado de reprimir se hizo más fuerte y dolorosa. La embarcación más fina que jamás había visto, construida con cuidado, habilidad y recursos más allá de cualquier cosa que pudiera haber soñado, y llevaba su nombre en la escritura como si tuviera todo el derecho de capitanear tal magnificencia. Las lágrimas llegaron entonces, no de tristeza sino de ser verdaderamente vista por primera vez en su vida, de la comprensión de que alguien en algún lugar había presenciado su habilidad y había pensado que no merecía censura sino celebración, no castigo sino recompensa. Se paró en la rueda de El Meridiano, con las lágrimas corriendo por su rostro, y se permitió sentir la esperanza que había temido reconocer. La posibilidad de que quizás su vida no hubiera terminado después de todo, que quizás el mundo era más grande y más extraño y más lleno de una gracia inesperada de lo que se había atrevido a creer. Cuando regresó a la cabaña, su padre estaba sentado en la cama con más animación de la que había visto en semanas, y la pregunta en sus ojos era clara incluso antes de que hablara. «¿Cómo puedo no ir?», dijo ella, su voz firme a pesar del tumulto en su pecho. «Papá, alguien finalmente me ha ofrecido lo único que siempre he querido, la oportunidad de navegar sin pedir disculpas». Tomada la decisión, Beatriz comenzó los preparativos para el viaje a Londres con una mezcla de inquietud y feroz determinación.
empacando sus pocos vestidos respetables y tratando de no pensar demasiado en qué tipo de hombre enviaba barcos a extraños o qué podría esperar a cambio. Las 3 embarcaciones permanecieron en el puerto de Portsmouth: el Meridiano, Celestial y Barlovento, flotando como promesas o quizás como preguntas. Su presencia un recordatorio constante de que en algún lugar de Londres un duque llamado Sebastian Fairfax la había visto competir y había llegado a una conclusión que nadie más había alcanzado: que valía la pena invertir en su habilidad en lugar de reprimirla. El contraste entre el lujo de esos barcos y la realidad de clase trabajadora de las circunstancias reducidas de Beatrice era marcado. La pintura reluciente y el aparejo perfecto un reproche a la cabaña destartalada y los armarios vacíos. La posibilidad que representaban casi dolorosa en su brillo contra la gris resignación de las últimas 3 semanas. El puerto de Portsmouth bullía con su tráfico habitual de buques de guerra y barcos mercantes, marineros y estibadores realizando sus tareas con la competencia casual de hombres que se ganaban la vida en el mar. Y ninguno de ellos parecía encontrar notable que 3 magníficos barcos estuvieran ahora anclados con el nombre de una mujer en sus escrituras. En su última mañana, antes de partir hacia Londres, Beatrice navegó en la Perséfone una última vez, viendo el sol salir sobre el agua que había sido su consuelo y su prisión, y se hizo una promesa de que pasara lo que pasara en Londres, cualesquiera que fueran los verdaderos motivos del duque, no renunciaría a lo único que la hacía ser quien era: navegaría o se ahogaría, pero nunca más fingiría ser menos de lo que era. Beatrice llegó a Thornbury House en Mayfair vistiendo su mejor vestido de día, que era simple y práctico, y llevaba años pasado de moda, la tela descolorida por el sol y el aire salado, sus manos temblando ligeramente mientras subía los escalones de una mansión tan grandiosa que hacía que su cabaña en Portsmouth pareciera un cobertizo de jardín. Había dejado a su padre al cuidado de la señora Gardiner, con instrucciones estrictas sobre sus medicinas y comidas, y durante todo el viaje a Londres había ensayado esta reunión en su mente, preparándose para un anciano lascivo que la quería como una curiosidad, o quizás como algo peor, o para un aristócrata condescendiente que trataría su habilidad marítima como una aberración divertida para exhibir en cenas como un animal entrenado realizando trucos. El mayordomo que respondió a su llamada miró su vestido gastado con una expresión que lograba transmitir tanto neutralidad profesional como un sutil desdén, pero la hizo pasar sin comentarios, guiándola a través de pasillos decorados con pinturas que valían más de lo que ganaría en toda su vida, pasando por salones llenos de muebles tan delicados que parecían diseñados para desalentar su uso real. Estaba preparada para la ostentación, para el tipo de exhibicionismo masculino que proclamaba riqueza y poder a través del exceso, pero cuando el mayordomo abrió la puerta de la biblioteca, Beatrice se detuvo tan abruptamente que casi tropezó, conteniendo el aliento ante una vista que hizo que todos sus preconceptos se disolvieran como la niebla matutina. La biblioteca no era lo que esperaba, no una colección de volúmenes encuadernados en cuero comprados por metros para impresionar a los visitantes, sino un archivo de trabajo de conocimiento marítimo que hablaba de una pasión genuina y décadas de estudio. Cartas náuticas originales de los viajes de Cook colgaban enmarcadas en paredes de paneles de madera oscura, modelos de barcos de todas las épocas de la historia naval ocupaban cada superficie, desde cocas medievales hasta fragatas modernas. Instrumentos marítimos brillaban en vitrinas de cristal, una pared completa de historias navales dispuestas no alfabéticamente, sino cronológicamente, mostrando una mente que pensaba en términos de evolución y progresión. El aroma a cuero y cera de abejas llenaba el aire, la luz de la tarde entraba a raudales por altos ventanales, iluminando motas de polvo que danzaban como pequeños barcos en corrientes invisibles, y sobre el enorme escritorio en el centro de la habitación
Yacían cartas náuticas extendidas y sujetas en las esquinas con instrumentos que Beatriz reconoció como herramientas de navegación seria, no antigüedades decorativas. Todavía estaba catalogando detalles, su ojo entrenado notando un globo terráqueo que parecía realmente preciso en lugar de decorativamente aproximado, cuando el duque entró y ella se giró para enfrentarse a un hombre que no se parecía en nada a lo que había imaginado. Sebastian Fairfax era alto y de cabello oscuro, con hebras plateadas en las sienes que sugerían que quizás rondaba la mitad de la treintena. Sus ojos marrones inteligentes y evaluadores, mientras se encontraban con los de ella, con una franqueza que no contenía condescendencia, ni burla, ni interés inapropiado, sino la atención enfocada de alguien que evalúa a un colega profesional. Vestía de forma sencilla para ser un duque, sin excesivos adornos ni dijes, su chaqueta bien entallada pero discreta, claramente más cómodo en esta biblioteca que en un salón de baile, y cuando hizo una reverencia fue con la economía de movimientos que hablaba de entrenamiento naval en lugar de las elaboradas florituras de la alta sociedad. «Señorita Wentworth», dijo, su voz tranquila y firme, «gracias por hacer el viaje a Londres. Espero que su viaje no haya sido demasiado arduo». Ella hizo una reverencia automáticamente, sus muros defensivos firmemente en su lugar, preparada para parar lo que viniera después. «Su gracia», respondió, su tono cuidadosamente neutral. «Confieso que siento curiosidad por su carta y su muy generoso regalo, aunque no estoy segura de entender ninguno de los dos». Sebastián señaló las sillas cerca de la ventana, una invitación en lugar de una orden, y mientras Beatriz se sentaba, notó que él no eligió la silla más grande que habría enfatizado su estatus, sino la que estaba frente a la de ella, creando una impresión de igualdad que parecía deliberada. «Antes de discutir los negocios», dijo, «me pregunto si podría tener su opinión sobre un asunto técnico que me ha estado preocupando». Se levantó y tomó un modelo de barco de un estante cercano, un elegante yate de carreras con una configuración de quilla inusual. «He estado experimentando con diseños de mayor calado para mejorar el rendimiento a barlovento, pero me preocupa el compromiso en la maniobrabilidad. ¿Cuál sería su evaluación de este enfoque?» Fue tan inesperado, tan genuinamente interesado en lugar de condescendiente, que Beatriz se encontró inclinándose hacia adelante para examinar el modelo antes de que su sospecha pudiera detenerla. «La quilla es demasiado agresiva para las regatas costeras», dijo lentamente, sus dedos trazando las líneas sin llegar a tocar la delicada madera. «Ganaría capacidad de ceñida, ciertamente, pero perdería flexibilidad táctica en rumbos cerrados con viradas frecuentes, y el mayor calado limitaría sus opciones en aguas poco profundas». Hizo una pausa y luego agregó con creciente confianza: «Si redujera la profundidad de la quilla en quizás 2 pulgadas, pero aumentara la concentración de lastre más abajo en la profundidad restante, podría lograr un momento adrizante similar sin sacrificar la maniobrabilidad». Los ojos de Sebastián se iluminaron con interés y se inclinó hacia adelante, su reserva aristocrática dando paso a un entusiasmo genuino. «Eso es precisamente lo que sugirió mi constructor de barcos, pero quería una segunda opinión de alguien con experiencia práctica en regatas en lugar de conocimiento meramente teórico. Dígame, ¿cómo configuraría el plano bélico para optimizar un diseño así?» Y de repente estaban inmersos en una discusión técnica, debatiendo los méritos de diferentes configuraciones de velas y enfoques de aparejo, discutiendo respetuosamente sobre si el aparejo de cangreja o el de bermuda proporcionaba un mejor rendimiento en condiciones variables, explorando las matemáticas de la velocidad del casco y la física de la interacción del viento con la lona. Beatriz olvidó estar nerviosa, olvidó cuidar sus palabras, habló con la apasionada precisión que había aprendido de su padre y refinado a través de años de estudio y práctica. Sebastián desafiaba sus ideas no con desdén, sino con reflexión.
haciendo preguntas que revelaban su propio considerable conocimiento, sonriendo ligeramente cuando ella lo sorprendía en un error de cálculo u ofrecía una perspectiva que él no había considerado. La conversación abarcó temas desde técnicas de navegación hasta el mantenimiento adecuado de las cubiertas de teca, y Beatriz descubrió con algo parecido al asombro que se estaba divirtiendo, que este duque hablaba su idioma no con dificultad como un turista intentando una lengua extranjera, sino con fluidez como un hablante nativo. Pasó una hora antes de que Sebastián finalmente dirigiera la conversación de vuelta a la razón de su visita, y Beatriz se dio cuenta de que había estado tan absorta que había olvidado mantener su sospecha. «Señorita Wentworth», dijo él, su tono volviéndose más formal, aunque no menos respetuoso, «debería explicarle por qué la invité aquí. Presencié su navegación en la isla de White. Esa última virada fue brillante. Entendió la cizalladura del viento de una manera que Tilney nunca podría. Fue la mejor pieza de navegación que he visto en 20 años de ver regatas. El cumplido, entregado sin adulación ni exageración, hizo que a Beatriz se le apretara la garganta. «Entonces, ¿por qué no habló en mi defensa, su gracia?», preguntó, incapaz de evitar el filo en su voz. «Usted estaba allí, en el pabellón real. Su palabra podría haber tenido peso». Sebastián la miró fijamente a los ojos, sin rehuir la acusación implícita en su pregunta. «¿Lo habría tenido?», preguntó en voz baja. «¿Contra siglos de prejuicio y el orgullo herido del conde? No lo creo. Consideré intervenir y llegué a la conclusión de que no lograría nada, excepto quizás empeorar su posición al sugerir que necesitaba la protección de un hombre para validar su logro. Pero puedo ofrecer algo más útil que palabras. Puedo ofrecer una oportunidad». Beatriz sintió que sus defensas se alzaban de nuevo, la familiar cautela regresando. «Perdone mi franqueza», dijo, «pero los hombres no suelen ofrecer a las mujeres un empleo sustancial sin ciertas expectativas». La expresión de Sebastián no cambió, no se ofendió, no se sorprendió por su franqueza. «Mi expectativa, señorita Wentworth», dijo, su voz firme y clara, «es que revolucione la navegación inglesa. Nada más y nada menos». La sinceridad en su voz era casi dolorosa de escuchar, tan diferente de la cuidadosa manipulación que había aprendido a esperar de los hombres de su clase. «¿Por qué?», exigió, su frustración filtrándose a través de su cuidadoso control. «¿Por qué a un duque le importan las competiciones marítimas o las capacidades de las mujeres?». Sebastián guardó silencio por un momento, su mirada perdida en la ventana por donde se filtraban los sonidos de Londres, carruajes, vendedores ambulantes y los lejanos pregones de los comerciantes, la ciudad siguiendo su curso indiferente a la conversación que tenía lugar en esta biblioteca. «Porque estuve en Trafalgar, señorita Wentworth», dijo finalmente. «Vi lo que sucede cuando se utiliza el talento sin importar las convenciones. El almirante Collingwood ascendía a los hombres basándose en la habilidad, no en el nacimiento. Ganamos esa batalla porque los mejores marineros estaban en las posiciones correctas. Inglaterra está llena de talento desperdiciado. Mujeres con mentes brillantes confinadas a los salones, hombres de clase baja a quienes se les niega la educación. No es solo injusto, es estratégicamente tonto». Se volvió para mirarla, sus ojos marrones serios. «Quiero patrocinar una serie de regatas privadas y competiciones marítimas, abiertas a marineros hábiles sin importar el género, con premios sustanciales. Necesito a alguien que diseñe los recorridos, juzgue las competiciones, capitanee viajes de demostración. Le ofrezco no caridad, sino un empleo como mi consultora marítima y capitana de mi flota de regatas». El salario que mencionó hizo que el corazón de Beatriz se detuviera. Era más de lo que su padre había ganado en sus mejores años, suficiente para asegurar su comodidad y atención médica, suficiente para restaurar algo de dignidad a sus reducidas circunstancias. «Hay una condición»,
continuó Sebastian. Debe quedarse en Londres para la temporada, ser vista en sociedad con mi patrocinio, ayudarme a desafiar las opiniones del establishment sobre las capacidades de las mujeres. Su visibilidad será tan importante como sus contribuciones técnicas. Beatriz lo miró fijamente. Dividida entre el orgullo que quería rechazar cualquier cosa que se pareciera a la caridad, la practicidad que necesitaba desesperadamente el dinero para el cuidado de su padre, y una inesperada esperanza de que esto pudiera reivindicar no solo a ella, sino a cada mujer a la que se le había dicho que sus ambiciones eran inapropiadas. Observó a Sebastian cuidadosamente en busca de signos de burla o atracción inapropiada. No encontró ninguno en su mirada firme, solo respeto y determinación y algo que podría haber sido comprensión. El contraste entre este espacio intelectual masculino y los frívolos salones que asociaba con la aristocracia no podría haber sido más marcado. Aquí había un hombre que había construido un santuario para el pensamiento serio en lugar de la actuación social, y se lo estaba ofreciendo a ella no como una curiosidad, sino como una colega. Su gracia, dijo lentamente. Acepto su oferta, pero debo dejar en claro que no comprometeré mis principios ni mi persona por ningún salario, por generoso que sea. Sebastian sonrió entonces, una expresión plena y genuina que transformó su rostro serio. Señorita Wentworth, dijo, no la respetaría ni la mitad si estuviera dispuesta a comprometer ninguno de los dos. Tenemos un acuerdo, entonces. Bienvenida al desafío marítimo Thornbury. Y Beatriz sintió que algo se desplegaba en su pecho, frágil y cauteloso, pero inequívocamente esperanza, la posibilidad de que quizás su vida no fuera el círculo cerrado de opciones decrecientes que había creído, sino un puerto desde el cual nuevos viajes aún podrían partir. Durante las siguientes 6 semanas, Beatriz se convirtió en una presencia habitual en los astilleros y muelles de Thornbury, trabajando junto a Sebastian para preparar el desafío marítimo Thornbury inaugural, y descubrió que poseía 2 existencias completamente separadas que se sentían como vivir 2 vidas diferentes en el mismo cuerpo. De día era la capitana Wentworth, respetada y consultada, diseñando recorridos de regatas que pondrían a prueba la habilidad en lugar de la mera velocidad, inspeccionando embarcaciones con el ojo crítico de alguien que entendía que las vidas dependían de una construcción sólida, realizando navegaciones de prueba en el Meridiano, que atraían a multitudes curiosas que se reunían en los muelles para ver a una mujer comandar una tripulación con la autoridad casual de una larga práctica. Los astilleros olían a madera fresca y alquitrán. Los desvanes de los veleros estaban llenos de lona en todas las etapas de construcción, y el río Támesis fluía transportando un tráfico que iba desde barcazas de carbón hasta embarcaciones de recreo, la gran arteria del comercio de Londres, indiferente a la pequeña revolución que ocurría en sus orillas. Sebastian trabajaba a su lado durante esos días, no por encima de ella ni separado de ella, sino verdaderamente a su lado, con la chaqueta quitada y las mangas arremangadas mientras ayudaba a medir recorridos o consultaba con los constructores de barcos, y Beatriz se encontró relajándose en una asociación que se sentía natural de una manera que nada en su vida se había sentido natural antes. Pero de noche se convertía en otra persona, esa mujer de la regata de la que se susurraba en bailes y cenas, paseada por salones de baile relucientes en seda prestada mientras los aristócratas la miraban, especulaban y juzgaban. Sebastian insistía en que apareciera con él en eventos sociales selectos para conseguir apoyo entre los aristócratas progresistas y para normalizar su presencia, y Beatriz entendía la estrategia, aunque odiaba la ejecución, cada velada una actuación agotadora en la que debía ser decorativa pero no frívola, conocedora pero no amenazante, consumada pero no arrogante, navegando corrientes sociales más traicioneras
que cualquiera que hubiera enfrentado en el agua. El baile de los Whitmore fue particularmente opulento. Candelabros de cristal que proyectaban una luz que se fracturaba en arcoíris, una orquesta tocando valses que dificultaban la conversación. Cientos de velas en candelabros de plata que hacían el aire denso y cálido, seda y joyas por todas partes, en una exhibición de riqueza que hacía a Beatriz agudamente consciente de su atuendo prestado y sus orígenes provincianos. Lord Edmund Tilney había comenzado una campaña calculada para socavar el desafío Thornbury, difundiendo rumores de que era una locura costosa para satisfacer a la excéntrica amante del duque, presionando para que se prohibiera el uso de lugares marítimos establecidos para los eventos. Y su oposición parecía ser en parte por orgullo masculino, pero también por algo más desesperado. Los susurros sugerían que tenía deudas de juego y necesitaba el dinero de los premios de las regatas, que ya no podría dominar si se permitía competir a las mujeres. Durante estas semanas, Beatrice y Sebastian pasaron largas horas juntos que se extendieron más allá de su colaboración profesional, navegando al amanecer cuando el Támesis estaba tranquilo y la ciudad aún dormía, discutiendo estrategias durante la cena en Thornbury House, después de días agotadores en los que ninguno de los dos tenía energía para la actuación social, sus conversaciones yendo mucho más allá de los asuntos marítimos hasta la filosofía, la política y la literatura. Beatriz descubrió que Sebastian leía extensa y eclécticamente, apoyando causas reformistas desde la abolición de la esclavitud hasta los derechos de los trabajadores y un mayor acceso a la educación, y poseía un ingenio seco que la sorprendía con risas genuinas cuando menos lo esperaba, haciendo observaciones sobre las absurdidades de la alta sociedad que eran aún más divertidas por ser entregadas con su seriedad característica. Sebastian descubrió las vulnerabilidades ocultas de Beatriz bajo su exterior capaz, la soledad que había marcado toda su vida adulta, el dolor por la salud en declive de su padre que llevaba como un peso que nunca podía dejar, la creencia arraigada de que nunca sería verdaderamente aceptada sin importar cuán hábil se demostrara. Ella comenzó a confiar en él de maneras que la aterraban. Comenzó a esperar con ansias su tiempo juntos, con una anticipación que se sentía peligrosa. Pero guardó su corazón cuidadosamente porque seguía convencida de que él la veía como un proyecto interesante en lugar de como una mujer, su respeto profesional en lugar de personal, su amabilidad del tipo que uno podría mostrar a un estudiante prometedor o a un colega útil. Sebastian luchaba con sentimientos que no había anticipado y no sabía cómo expresar, su atracción por la mente de Beatriz profundizándose en algo más complicado y más consumidor, pero mantenía una reserva aristocrática porque temía ahuyentarla. Temía que cualquier indicio de interés romántico la hiciera cuestionar si su respeto profesional era genuino o simplemente una elaborada seducción. La tensión entre ellos creció como una tormenta formándose en un horizonte despejado, invisible para los extraños, pero palpable para cualquiera que prestara atención, y alcanzó su punto de ruptura en el baile de los Whitmore cuando Lord Tilney hizo su jugada. La duquesa de Whitmore era la tía de Sebastian, una formidable matrona de la sociedad que apoyaba su proyecto con una combinación de genuina creencia progresista y placer aristocrático en escandalizar a sus pares, y a su baile asistía todo el que importaba en la sociedad londinense, convirtiéndolo en el escenario perfecto para la confrontación. Beatriz estaba cerca de la mesa de refrescos tratando de parecer cómoda en un vestido de seda azul profundo que Sebastian había insistido en proporcionarle, cuando Lord Tilney se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una voz calculada para llegar a los invitados de los alrededores. «Señorita Wentworth», dijo con falsa cortesía, «he estado escuchando cosas tan notables sobre sus continuas actividades de navegación, bastante sin precedentes para una dama». Beatriz sintió que todos los ojos en las cercanías
se volvían hacia ellos. Sintió el peso de la expectativa y el juicio, y mantuvo su voz nivelada y despectiva. «Lord Tilney, no necesito probarle nada. Su ego no es mi responsabilidad». Su sonrisa se afiló en algo más depredador. «¿Teme no poder replicar su singular victoria, señorita Wentworth?», preguntó, su tono sugiriendo que la respuesta era obvia. «Si realmente tiene habilidad, compitamos de nuevo, debidamente sancionados esta vez con tripulaciones masculinas, para eliminar cualquier ventaja que su complexión más ligera pudiera haberle proporcionado». La implicación era clara e insultante, que su victoria se había debido a la distribución del peso de la embarcación en lugar de a su habilidad, y Beatriz sintió que la rabia la inundaba, caliente y clarificadora. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decirle a Tilney exactamente lo que pensaba de sus insinuaciones y su inseguridad masculina, la voz de Sebastián cortó a través de la multitud que murmuraba. «Caballeros y damas», dijo con la autoridad de un duque acostumbrado a ser escuchado, «propongo que probemos la hipótesis de Lord Tilney bajo condiciones controladas». Dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Beatrice en un gesto que ella reconoció inmediatamente como protector y que hizo que apretara los dientes con frustración. «Lord Tilney, acepto en nombre de la señorita Wentworth, pero con términos modificados. Ambos navegarán en embarcaciones idénticas de mi flota con tripulaciones de su elección. El recorrido será diseñado por partes neutrales y las apuestas. Si la señorita Wentworth gana, usted reconocerá públicamente su habilidad y cesará su oposición al desafío Thornbury. Si usted gana, disolveré el desafío y la señorita Wentworth se retirará de la navegación por completo». La multitud jadeó ante la audacia de la apuesta, ante las apuestas que parecían imposiblemente altas, y Beatriz se quedó helada de conmoción y creciente furia mientras Tilney aceptaba con evidente satisfacción y los aristócratas de los alrededores comenzaban a hablar con entusiasmo sobre este nuevo escándalo. Esperó hasta que Sebastián se volvió hacia ella con una expresión de satisfacción, esperando claramente gratitud o al menos acuerdo, y ella lo miró a los ojos con una mirada que lo hizo vacilar. «El jardín», dijo en voz baja, su voz peligrosamente controlada. «Ahora». Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas de la terraza sin esperar a ver si la seguía, sabiendo que lo haría, necesitando la privacidad para decir lo que necesitaba decir sin una audiencia de chismosos jubilosos. El jardín de los Whitmore estaba iluminado por la luna y perfumado con rosas, el aroma de las flores mezclándose con el tenue olor del río que impregnaba todo Londres, y el sonido distante de la música y las risas del salón de baile hacía que su aislamiento se sintiera a la vez privado y precario. «¿Cómo se atreve?», dijo Beatriz en el momento en que estuvieron solos, su voz temblando de rabia. «¿Cómo se atreve a apostar todo mi futuro sin consultarme? ¿Soy su empleada o su posesión, su gracia?» Sebastián pareció genuinamente sorprendido por su ira, su expresión cambiando a una frustración defensiva. «Estaba defendiendo su honor», dijo como si eso lo explicara todo. Beatriz se acercó más, lo suficientemente cerca como para tener que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, lo suficientemente cerca como para que la intimidad de su proximidad se sintiera casi violenta. «No necesito que me defienda», dijo con fiereza. «Necesito que confíe en mí. Usted dice valorar mi juicio en asuntos marítimos, pero toma decisiones sobre mi vida como si yo fuera una niña o una tonta». «Pero Beatriz, el hombre la estaba insultando públicamente», protestó Sebastián, su propia frustración filtrándose a través de su control habitual. «¿Qué habría querido que hiciera? ¿Quedarme al margen?» «Sí», dijo ella, la palabra afilada como una cuchilla. «O preguntarme qué quería yo. No es diferente de mi padre ni de ningún otro hombre».
Dice verme como capaz, pero cuando importa todavía me trata como a alguien a quien hay que proteger en lugar de consultar. La acusación quedó suspendida entre ellos en el jardín iluminado por la luna, y Sebastián se estremeció como si lo hubiera golpeado, su rostro inmóvil con la expresión de alguien que reconoce una verdad incómoda. Estaban lo suficientemente cerca como para hablar en voz baja pero intensa, lo suficientemente cerca como para que Beatrice pudiera ver el conflicto en sus ojos marrones, la forma en que su mandíbula se tensaba mientras procesaba sus palabras. «Tiene razón», dijo finalmente, su voz tranquila y despojada de defensas. «Me disculpo. Me he acostumbrado tanto a...» Hizo una pausa buscando las palabras. «A preocuparme por su bienestar que olvidé respetar su autonomía. No volverá a suceder». La admisión sorprendió a Beatrice casi tanto como su presunción original la había enfadado, y sintió que parte de su furia se desvanecía, dejando atrás agotamiento y una peligrosa vulnerabilidad. «¿Por qué le importa?», preguntó, escuchando la pregunta debajo de la pregunta, necesitando entender si su preocupación era profesional o algo completamente diferente. Sebastián la miró fijamente a los ojos, y a la luz de la luna su rostro estaba desprotegido de una manera que nunca lo estaba en los salones de baile, o incluso en la privacidad de su biblioteca. «Porque es usted la persona más notable que he conocido», dijo simplemente. «Porque verla navegar es como ver a alguien hablar un idioma que he pasado toda mi vida tratando de aprender con fluidez. Porque su mente desafía la mía de maneras que no sabía que necesitaba. Porque la idea de que la disminuyan o la silencien me hace querer derribar cada estructura que lo intente». Se detuvo, pareciendo darse cuenta de que había dicho más de lo que pretendía, y Beatriz sintió su corazón martillear contra sus costillas con algo que podría haber sido esperanza o podría haber sido terror. «Pero eso no me da el derecho de tomar sus decisiones por usted», continuó Sebastián, su voz más firme ahora. «Tiene razón. La traté como a alguien a quien proteger en lugar de como la profesional capaz que es, y lo siento». Beatriz quería seguir enfadada. Quería aferrarse a su furia como protección contra los sentimientos que sus palabras estaban despertando en su pecho, pero se encontró ablandándose a pesar de sus mejores esfuerzos. «Competiré con Tilney», dijo en voz baja. «No porque usted aceptara el desafío, sino porque yo elijo hacerlo. Porque necesita una respuesta, y porque otras mujeres necesitan ver que podemos ganar incluso cuando las probabilidades están deliberadamente en nuestra contra». Sebastián asintió, respeto y algo más calentando su expresión. «Entonces nos prepararemos juntos», dijo. «Como socios, con usted tomando las decisiones finales sobre la estrategia y el enfoque». Permanecieron en el jardín iluminado por la luna, con el aroma de las rosas a su alrededor, y la música lejana flotando en el aire nocturno, y Beatriz se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos, que la discusión paradójicamente los había acercado al forzar una honestidad que ninguno de los dos se había atrevido a arriesgar antes. La intimidad de su ira había resquebrajado algo que ninguno de los dos había reconocido. Y mientras regresaban al salón de baile, lado a lado, Beatriz sintió que los cimientos de su asociación se transformaban en algo más profundo y peligroso, e infinitamente más precioso que el mero respeto profesional. La carrera entre Beatriz y Lord Tilney se programó para 3 semanas después, dándoles a ambos tiempo para prepararse, y tendría lugar en el estuario del Támesis, un recorrido notoriamente complicado, con corrientes cambiantes y vientos impredecibles donde el conocimiento local importaba tanto como la habilidad. Ambos navegarían en balandras idénticas de 30 pies de la flota de Sebastián, nivelando cualquier ventaja de equipo, y el evento había capturado la imaginación del público de una manera que sorprendió a todos. Los periódicos lo cubrían a diario con especulaciones y comentarios.
Se hacían apuestas en clubes y tabernas de todo Londres, y multitudes planeaban alinearse en las orillas para presenciar lo que los periódicos llamaban la carrera del siglo. Beatriz se lanzó a la preparación con un enfoque casi obsesivo, estudiando cartas del estuario hasta que podía navegarlo a ciegas, practicando maniobras hasta que sus manos sangraban y sus músculos gritaban, empujándose a sí misma y a su tripulación temporal a través de simulacros que los dejaban agotados, pero perfectamente coordinados. Sebastián ofreció ayudar, ofreció su propio considerable conocimiento y experiencia, pero ella se negó con una terquedad que bordeaba la autodestrucción porque necesitaba demostrarse a sí misma, no solo a la sociedad, que podía hacerlo sola, que su victoria sería enteramente suya, sin ninguna sugerencia de que la guía de un hombre la hubiera hecho posible. La noche antes de la carrera, cuando Beatrice debería haber estado descansando, llegó una carta urgente de Portsmouth. La cuidadosa caligrafía de la señora Gardiner entregaba noticias que hicieron que el mundo de Beatrice se contrajera en un único punto de elección agonizante. La salud del capitán Wentworth había empeorado dramáticamente. El médico temía que solo le quedaran semanas, quizás solo días, y estaba pidiendo a su hija con la necesidad desesperada de un hombre que entendía que su tiempo se medía en horas en lugar de meses. Beatriz se quedó en sus pequeñas habitaciones alquiladas, sosteniendo la carta con manos que temblaban, enfrentando una decisión que se sentía como elegir entre su pasado y su futuro. Entre honrar a su padre y reivindicar a cada mujer a la que se le había dicho que sus sueños eran imposibles. Si renunciaba a la carrera para regresar a Portsmouth, estaría con su padre cuando muriera, sostendría su mano y aliviaría su tránsito, pero también traicionaría a todos los que habían creído en ella, incluido su propio padre, que la había criado para ser valiente y capaz, y que se sentiría devastado al saber que había sacrificado su victoria por él. Si competía y ganaba, pero su padre moría mientras ella estaba en el agua, llevaría esa culpa por el resto de su vida. Se preguntaría si esos momentos finales de su vida los había pasado sintiéndose abandonada por la hija a la que había amado lo suficiente como para enseñarle a navegar. Fue a Thornbury House tarde en la noche. Admitida por un mayordomo sorprendido que reconoció la urgencia en su rostro, y encontró a Sebastián en su biblioteca exactamente donde sabía que estaría, rodeado de cartas del recorrido de la carrera que había estado estudiando a pesar de la negativa de ella a su ayuda, incapaz de evitar querer darle todas las ventajas posibles. Él levantó la vista cuando ella entró, y su expresión cambió inmediatamente de concentración a preocupación, levantándose de su escritorio mientras ella cruzaba la habitación con pasos que se sentían inseguros. «Debo retirarme de la carrera», dijo sin preámbulos, su voz quebradiza por un control que se fracturaba con cada palabra. «Mi padre se está muriendo y necesito estar con él. No puedo navegar mañana». Sebastián se movió hacia ella y ella levantó una mano para detenerlo porque si la tocaba se rompería por completo. «Si compito y él muere mientras estoy en el agua, nunca me lo perdonaré», continuó, las palabras saliendo a borbotones ahora. «Pero si renuncio, traiciono a todos los que han creído en mí, incluido él. Él me crió para ser fuerte y capaz, y ahora debo elegir entre ser la hija que necesita y ser la mujer que me enseñó a ser». Las lágrimas llegaron entonces, el estrés y el dolor acumulados abrumando las defensas que había mantenido durante semanas, y se encontró sollozando con una crudeza que la aterrorizaba, todo su cuidadoso control disolviéndose en pura angustia. Sebastián cruzó la distancia entre ellos y la atrajo a sus brazos, sin pedir permiso, simplemente sosteniéndola mientras se desmoronaba contra su pecho. Su mano firme en su cabello, mientras ella lloraba con la desesperación de alguien que se había aferrado demasiado tiempo y con demasiada fuerza. «Entonces déjame decirte lo que debería haber dicho hace semanas», dijo Sebastián en voz baja cuando sus sollozos se habían calmado
hasta convertirse en una respiración entrecortada. Te amo, Beatriz. No la idea de ti, no tu habilidad ni tu desafío a las convenciones, sino a ti, tu terquedad y tu dolor y tus estándares imposibles para ti misma. Compré esos barcos porque no podía soportar la idea de que el mundo te silenciara. Beatriz se apartó lo suficiente para mirarlo a la cara, buscando burla o piedad, no encontrando ninguna de las dos, solo una honestidad que hizo que su corazón se detuviera. «Me amas», repitió, las palabras sonando imposibles. «Pero no soy lo que un duque debería querer. Eres exactamente lo que este duque quiere», dijo Sebastián, sus ojos marrones sosteniéndolos de ella con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. «La pregunta es si tú podrías querer a un hombre lo suficientemente tonto como para apostar tu futuro sin preguntar, lo suficientemente arrogante como para pensar que podría protegerte de la crueldad del mundo. Podría quererlo», susurró Beatriz, sintiendo que algo se abría en su pecho. «Lo quiero. Dios me ayude, Sebastián, te amo». Él la besó entonces con todo el anhelo reprimido de meses de contención, sus manos enmarcando su rostro con una dulzura que contradecía la desesperación en su boca, y Beatriz le devolvió el beso con igual hambre, meses de distancia cuidadosamente mantenida, disolviéndose en el calor del deseo finalmente reconocido. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, Sebastián mantuvo su frente presionada contra la de ella y habló con tranquila certeza. «Tu padre estaría devastado si renunciaras por él», dijo. «Te crió para ser extraordinaria y quiere verte reivindicada. Me aseguraré personalmente de que reciba la mejor atención médica y, si está lo suficientemente bien, lo traeré a Londres para que sea testigo de tu victoria. Compite mañana, Beatriz. Gana por él y por ti y por cada mujer que vendrá después de ti. Y sabe que, ganes o pierdas, te amaré exactamente igual». El día de la carrera llegó con un tiempo tan perfecto que parecía providencial. Cielos despejados y viento constante. El tipo de condiciones que premiaban la habilidad en lugar de la suerte. Y miles de personas se alinearon en las orillas del estuario del Támesis en una exhibición que rivalizaba con las ocasiones reales. Beatrice y Tilney comenzaron igualados, ambos navegando en balandras idénticas con tripulaciones que habían entrenado personalmente, y durante la primera mitad del recorrido intercambiaron posiciones con el tipo de navegación táctica que hizo que los expertos observadores murmuraran con aprecio. A mitad de camino, la superior comprensión de Beatriz de las corrientes del estuario le dio una ventaja. Sabía dónde el agua corría más rápido y dónde los remolinos ralentizarían el progreso, y usó este conocimiento para ganar 2 esloras sobre Tilney, quien navegaba la línea técnicamente correcta pero carecía de su íntima familiaridad con estas aguas particulares. Entonces el desastre golpeó con el agudo crujido de la lona rasgándose. Su vela mayor se rompió durante una virada crucial, un defecto en la tela que ninguna inspección podría haber predicho, y de repente Tilney se estaba adelantando mientras el barco de Beatriz se tambaleaba con potencia reducida. Sebastián observaba desde una embarcación de espectadores anclada cerca del recorrido, incapaz de ocultar su ansiedad, a pesar de la compañía de una docena de aristócratas que habían venido a presenciar el espectáculo, y cuando la vela de ella se rasgó, él se estremeció físicamente como si sintiera el daño en su propio cuerpo. Beatriz tenía segundos para decidir: retirarse con honor y perder todo lo que el desafío representaba, o intentar una peligrosa reparación en marcha que podría hacerla volcar si cometía un solo error en las complicadas corrientes del estuario. «Por papá», se susurró a sí misma mientras sus manos se movían con eficiencia practicada. «Por cada mujer a la que le dijeron que no podía. Por mí misma. Aguanta, maldita sea». En una exhibición de maestría marinera,
que dejó a la multitud observadora en un silencio asombrado, bajó parcialmente la vela dañada mientras su tripulación manejaba la lona reducida, luego ejecutó un empalme de emergencia mientras manejaba la caña del timón con los pies en una hazaña de equilibrio y coordinación que debería haber sido imposible, sus manos sangrando mientras la cuerda áspera raspaba una piel ya en carne viva por semanas de práctica. Hizo una configuración de vela reducida que era poco ortodoxa pero funcional, una combinación de técnicas de diferentes tradiciones de navegación que nadie de los que observaban había visto antes, y perdió tiempo, pero no perdió la carrera. Sebastián observaba su reparación con orgullo y amor escritos en su rostro tan claramente que varios de sus compañeros intercambiaron miradas cómplices, y no vitoreó ni la animó, porque entendía que ella necesitaba hacer esto sola, necesitaba que la victoria fuera enteramente suya. En el tramo final, Beatriz utilizó una línea interior agresiva que arriesgaba encallar en un banco de arena que solo aparecía con ciertas mareas, una apuesta que requería un conocimiento preciso de la profundidad del agua y la velocidad de la corriente y una fe absoluta en sus cálculos. Tilney vio su intención e intentó igualar su línea, pero dudó en el momento crucial. Su coraje fallando cuando vio cuán poco profunda corría el agua, y esa vacilación le costó la carrera. Beatriz cruzó la línea de meta 3 esloras por delante con su vela improvisada aún aguantando, y el rugido de la multitud fue ensordecedor. Un muro de sonido que se estrelló sobre el estuario como una fuerza física, miles de voces alzadas en aprecio por una habilidad que trascendía el género o la convención social. Se sentó sola en su barco por un momento después de cruzar, abrumada por el alivio, el agotamiento y una plenitud que no tenía nada que ver con la victoria, y todo que ver con haber elegido lo correcto y difícil sobre lo fácil y equivocado, habiendo confiado en sí misma y en la fe de su padre en ella, incluso cuando la duda gritaba que debía retirarse a un lugar seguro. Lord Tilney acercó su barco al de ella, y su hermoso rostro estaba serio, pero ya no hostil, su atractivo convencional de alguna manera disminuido por un respeto genuino. «Señorita Wentworth», llamó a través del agua, su voz clara en el repentino silencio que había caído sobre los barcos de espectadores cercanos. «Me ha vencido 2 veces, una con habilidad y otra con coraje. Fui un tonto al oponerme a usted. El reconocimiento público fue cortés y comenzó su propia redención, revelando su oposición anterior como inseguridad en lugar de malicia, y Beatriz sintió que algo se aflojaba en su pecho que no sabía que estaba tenso. El caos de la línea de meta dio paso a una calma inquietante mientras los oficiales deliberaban y los espectadores esperaban, y entonces la embarcación de Sebastián se acercó y él estaba allí. Mirándola con ojos que contenían todo lo que había confesado la noche anterior, no vitoreando ni felicitando, sino simplemente presente, esperando porque sabía que la primera persona que ella querría ver. Beatriz subió a bordo de su embarcación con manos que estaban firmes a pesar de todo, y Sebastián la atrajo a sus brazos a la vista de toda la sociedad londinense, besándola con una minuciosidad que hizo que varias matronas jadearan y comenzara una nueva ronda de chismes, pero a ninguno de los dos le importó, porque la carrera había cumplido la promesa de su título y el clímax emocional de la noche anterior ya lo había transformado todo entre ellos. «Tu padre está aquí», murmuró Sebastián contra su cabello. «Lo traje esta mañana. Quería verte ganar». Y Beatriz se giró para encontrar al capitán Wentworth envuelto en mantas en la cubierta de observación, su rostro demacrado pero sus ojos brillantes de orgullo, y fue hacia él, y se arrodilló junto a su silla mientras él le ponía una mano temblorosa en la cabeza en señal de bendición. Y ella supo que cualquier tiempo que les quedara sería suficiente porque él la había visto reivindicada. Había sido testigo de cómo el mundo reconocía lo que él siempre había sabido, que su hija era extraordinaria y que su género nunca había sido una limitación,
excepto en las mentes de hombres pequeños que temían su competencia. La victoria de Beatriz la transformó de escándalo a sensación de la noche a la mañana. Los periódicos publicaron titulares que proclamaban «La capitana conquista» y «El triunfo de la señorita Wentworth», y las páginas editoriales que se habían burlado de ella semanas antes ahora la celebraban como evidencia del ingenio y la determinación ingleses. Pero más significativamente que la voluble aprobación de la prensa, su demostración de habilidad bajo presión cambió mentes de maneras que importaban. Mujeres de toda Inglaterra escribieron cartas preguntando sobre el desafío marítimo Thornbury, buscando consejos sobre cómo podrían desarrollar sus propias habilidades de navegación, contando historias de sueños postergados y ambiciones reprimidas. Miembros progresistas del Parlamento citaron su victoria en debates sobre la expansión de las oportunidades educativas para las mujeres, utilizando su reparación de vela de emergencia como metáfora del ingenio que florecería si se le diera la formación y el apoyo adecuados. E incluso las voces conservadoras encontraron difícil argumentar contra la evidencia de que la competencia trascendía el género cuando miles lo habían presenciado con sus propios ojos. Una semana después de la carrera, el Real Club de Yates celebró una reunión de emergencia para reconsiderar sus políticas, y Lord Tilney, cumpliendo su palabra, habló a favor de permitir que las mujeres compitieran en eventos sancionados. Su testimonio tuvo peso precisamente porque se había opuesto a ella tan vigorosamente y se había demostrado que estaba equivocado tan públicamente. La medida se aprobó por un estrecho margen, con los votos divididos por líneas generacionales. Los miembros mayores se aferraban a la tradición, mientras que los marineros más jóvenes reconocían que excluir a la mitad de la población de la competencia solo debilitaba la excelencia marítima inglesa. Sebastian usó su considerable influencia para asegurar que el comité de la regata emitiera una disculpa formal a Beatrice y le acreditara póstumamente la victoria de la isla de Wight. La victoria de Tilney fue eliminada de los libros de records y reemplazada por su nombre, una corrección que se sintió menos como una reivindicación que como un simple reconocimiento de la verdad. Mientras tanto, el capitán Wentworth había sido llevado a Londres, donde los médicos personales de Sebastian lo atendían con un cuidado y una pericia que Beatriz nunca podría haber costeado. Y su salud se había estabilizado, aunque permanecía débil, su cuerpo demasiado dañado por la tisis para recuperarse por completo, pero su mente aguda y su ánimo levantado por presenciar el triunfo de su hija. Beatriz dividía su tiempo entre la cabecera de su padre, en las cómodas habitaciones que Sebastian había dispuesto en Thornbury House, y la planificación del desafío Thornbury inaugural, ahora programado para el otoño, y descubrió que el éxito traía sus propias complicaciones, que ser celebrada en lugar de despreciada requería una navegación diferente, pero no era menos agotador. Sebastian sabía que debía proponerle matrimonio formalmente, sabía que cada día que se demoraba arriesgaba perderla ante otro hombre que reconocería su valía, pero se encontraba paralizado por un terror que no había anticipado y no sabía cómo superar. Beatriz tenía ahora su independencia. El desafío le proporcionaría ingresos sustanciales, tenía sus barcos registrados a su propio nombre, la sociedad había aceptado sus capacidades de manera que nunca le faltarían oportunidades ni respeto. ¿Y qué podía ofrecerle él que ella no pudiera lograr sola? ¿Qué razón podía darle para que se uniera a él más allá de la gratitud por un apoyo que ya no necesitaba? Comenzó a retirarse ligeramente, tratando de darle espacio para elegir su futuro libremente, no queriendo presionarla con su título o su riqueza o la deuda que ella podría sentir que le debía, y Beatriz, al observar esta retirada, sintió que su corazón se rompía con la certeza de que el interés de él había estado en el proyecto, no en la mujer, que ahora que ella había sido lanzada con éxito a la sociedad,
Él se estaba retirando para encontrar nuevas causas que defender. La confrontación llegó en la celebración del lanzamiento del desafío Thornbury, una fiesta en el jardín de Thornbury House, que fue elegante pero relajada, los terrenos decorados con toques marítimos como cuerdas dispuestas en nudos decorativos, rosas de los vientos pintadas en banderines de seda, modelos de barcos como centros de mesa en mesas cargadas de refrescos. La luz del sol de la tarde era dorada y cálida, el Támesis visible a lo lejos transportando su tráfico habitual, y los invitados eran una mezcla cuidadosamente seleccionada de entusiastas marítimos, reformadores y aristócratas progresistas, personas que habían apoyado el desafío o se habían convertido por la victoria de Beatriz. Beatriz llevaba un nuevo vestido de seda azul profundo que era simple pero elegante, un regalo de Sebastián que casi había rechazado antes de darse cuenta de que aceptarlo no era una rendición sino una asociación, y se movía entre la multitud con una confianza que habría sido imposible meses antes, finalmente cómoda en su doble identidad de marinera y dama. Escuchó la conversación por accidente, al doblar una esquina en el sendero del jardín para encontrar a Sebastián hablando con su tía, la duquesa de Whitmore, en tonos demasiado bajos para el oído general pero lo suficientemente claros para Beatriz, oculta detrás de un seto de rosas. Sebastián, debes proponerle matrimonio antes de que la chica piense que has perdido el interés, decía la duquesa con la exasperación de una mujer que observa a alguien sabotear su propia felicidad. Tendrá pretendientes ahora. Viste la atención de Lord Morland en la cena de la semana pasada. Si esperas mucho más, otro hombre reconocerá el valor de la señorita Wentworth. Ella merece elegir su propio camino, tía, respondió Sebastián, su voz cargada de algo que sonaba a resignación. No la atraparé con obligación o gratitud disfrazada de afecto. Ha pasado toda su vida escuchando lo que debe hacer y debe ser. No añadiré mis propios requisitos a esa carga. Beatriz sintió que la comprensión la inundaba como una ola, la repentina claridad de que su retirada había sido respeto, no rechazo, que él le estaba dando la libertad de elegir en lugar de asumir que ella querría lo que él quería ofrecer. Esperó hasta que la duquesa se marchó con un sonido de frustración aristocrática. Luego encontró a Sebastián solo en su biblioteca, que se había convertido en su santuario emocional, el lugar donde se habían conectado por primera vez, peleado por primera vez y confesado su amor por primera vez. La luz del atardecer se filtraba por los altos ventanales, la chimenea estaba encendida contra el frío del otoño, y el familiar aroma a cuero y cera de abejas la envolvió como un abrazo mientras cerraba la puerta firmemente detrás de ella. «Si me amas», dijo sin preámbulos, «¿por qué no me pides que me quede?» Sebastián se apartó de la ventana donde había estado mirando el Támesis, su rostro cuidadosamente neutral de la manera que ella había aprendido que significaba que estaba ocultando una fuerte emoción. «Porque quiero que elijas libremente», dijo en voz baja, «porque ahora tienes opciones y oportunidades. Porque no usaré tu gratitud ni tu necesidad práctica de seguridad para atarte a una vida que quizás no quieras». Beatriz cruzó la habitación para pararse directamente frente a él, lo suficientemente cerca como para que tuviera que mirarla, lo suficientemente cerca como para que no pudiera esconderse detrás de la reserva aristocrática. «Eres un tonto, Sebastian Fairfax», dijo, pero su tono era gentil en lugar de enfadado. «¿Crees que quiero libertad de ti cuando lo que quiero es libertad contigo? ¿Crees que me estás atrapando cuando eres la única persona que me ha hecho sentir verdaderamente libre?» «No entiendo», dijo Sebastián, la confusión rompiendo su control. Beatriz respiró hondo y luego hizo algo que habría sido impensable meses antes. Se arrodilló en el suelo de la biblioteca en un gesto que invertía cada convención que le habían enseñado a honrar. «Sebastian Fairfax, hombre exasperante», dijo,
mirándolo hacia arriba con ojos que no albergaban ninguna duda. Me diste barcos, pero no es por eso que te amo. Defendiste mi honor, pero no es por eso que te amo. Crees en mis capacidades, pero ni siquiera es por eso que te amo. Entonces, ¿por qué?, preguntó Sebastián, su voz áspera por la emoción que ya no intentaba ocultar. Porque eres la única persona que me ha hecho sentir que ser yo misma, terca, poco convencional y obsesionada con las mareas y los patrones del viento, no solo es aceptable sino deseable, dijo. Porque cuando estoy contigo no estoy actuando ni demostrando nada. Simplemente soy suficiente, porque preferiría navegar el mundo contigo que lograr todas las victorias marítimas sola. ¿Te casarías conmigo? Un lacayo eligió ese momento para entrar con una bandeja de bebidas. Se quedó helado de conmoción escandalizada al ver a una mujer proponiéndole matrimonio a un duque, y se retiró tan rápidamente que casi dejó caer todo el servicio. Pero ni Beatrice ni Sebastián se dieron cuenta porque Sebastián la había levantado de su rodilla y sostenía su rostro entre sus manos con una ternura que le apretó la garganta. Beatrice, has sido más que suficiente desde el momento en que cruzaste esa línea de meta en la isla de White, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Sí, me casaré contigo. No quiero nada más que pasar mi vida navegando a tu lado, discutiendo sobre el diseño de las quillas y viéndote aterrorizar a hombres de mente estrecha con tu competencia. Su aceptación fue inmediata y emocional, y cuando la besó fue con la desesperación de alguien que se había estado preparando para perder algo precioso y descubrió en cambio que lo estaba eligiendo, que era deseado no por su título o su riqueza, sino por sí mismo. Se casaron discretamente 3 semanas después en una pequeña capilla elegida por su intimidad en lugar de su grandeza, flores de finales de verano llenando el espacio con su fragancia, y el capitán Wentworth llevó a Beatrice al altar con pasos que eran lentos pero firmes, su orgullo en su matrimonio claramente debido al carácter de Sebastián, no a su título. Te enseñé a navegar, querida, le susurró antes de entregar su mano a Sebastián. Pero has navegado hasta un puerto que nunca podría haber trazado. Sé feliz. Fue su última aparición pública, su regalo final a su hija, la visión de ella establecida, amada y reivindicada, y cuando murió 2 meses después, Beatriz se afligió profundamente pero sin arrepentimiento, porque él había visto su triunfo, aprobado su elección y partido sabiendo que sería cuidada no como una dependiente, sino como una compañera. La ceremonia fue pequeña pero significativa, a la que asistieron las personas que los habían apoyado a través del escándalo y la oposición. Un reformado Lord Tilney, que se había convertido en un aliado inesperado, los aristócratas progresistas que habían defendido el desafío, los marineros que habían tripulado las embarcaciones de Beatrice y aprendido que las órdenes de una mujer eran tan dignas de respeto como las de cualquier hombre, y la encantada tía de Sebastián, que se atribuyó el mérito de todo el romance a pesar de haberlo saboteado casi con su intromisión. Beatriz se paró junto a Sebastián e hizo sus votos con una certeza que nunca había sentido por nada, excepto la navegación, y cuando el vicario los declaró casados, no sintió la pérdida de independencia que siempre había temido, sino la ganancia de un compañero que navegaría a su lado a través de cualesquiera aguas que se presentaran, tranquilas o tormentosas, cartografiadas o desconocidas. 18 meses después de su boda, Beatrice estaba al timón de El Meridiano, con el viento en la cara y su esposo manejando las velas bajo su dirección. La embarcación, ahora reacondicionada como una combinación de yate de carreras y buque de investigación que reflejaba sus pasiones compartidas y habilidades complementarias. Estaba claramente embarazada, de unos 6 meses, su vientre redondo bajo el práctico vestido de navegación que había encargado específicamente para este propósito, y Sebastián finalmente había dejado de preguntar si debería estar descansando
en lugar de realizar pruebas para el nuevo diseño de quilla que había inventado y que presentaría a la Real Academia Naval la semana siguiente. El desafío marítimo Thornbury se había convertido en una institución anual que atraía a marineros de toda Inglaterra e incluso del continente, y 3 mujeres habían competido en la regata real más reciente, con 2 terminando entre las 10 primeras. Una estadística que hacía sonreír a Beatrice cada vez que pensaba en ello, porque significaba que el mundo estaba cambiando de maneras pequeñas pero medibles. Navegaron hacia el puerto de Portsmouth una mañana que brillaba con posibilidades, el agua reluciendo bajo un sol que volvía doradas las velas. Y esperando en el muelle estaban las jóvenes que participaban en el programa de becas Wentworth, un fondo que Sebastian había establecido en memoria del capitán Wentworth para proporcionar educación marítima a chicas talentosas, independientemente de las finanzas de sus familias. Las estudiantes eran diversas en edad y origen, algunas apenas con 14 años y otras casi con 20, algunas de familias de comerciantes y otras de hogares de clase trabajadora que habían juntado cada centavo para apoyar las inusuales ambiciones de sus hijas. Y todas miraban a Beatriz con expresiones que mezclaban asombro, esperanza y determinación. Se dirigió a ellas en el muelle, con el olor a sal y alquitrán a su alrededor y el sonido del aparejo cantando en el viento, contándoles su historia sin suavizar las partes difíciles. La humillación en la isla de Wight y los años de que le dijeran que era demasiado hábil y demasiado poco convencional y demasiado audaz para cualquier mujer decente. Hace 3 años me dijeron que mi mayor victoria no era válida por mi género, dijo, su voz clara y audible para todo el grupo reunido. Hoy estoy consultando con la Marina Real sobre el diseño de barcos. ¿Qué cambió? No la disposición del mundo a aceptarme. Eso llegó lentamente y aún es incompleto. Lo que cambió fue mi disposición a dejar de pedir permiso para ser excelente. Una joven estudiante levantó la mano tímidamente, su rostro serio bajo una gorra que apenas contenía sus rizos oscuros. Pero, ¿y si fracasamos, señorita? ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes o hábiles? Beatriz sonrió ante la pregunta porque se la había hecho a sí misma tantas veces, se había quedado despierta noches enteras, catalogando sus insuficiencias e imaginando todas las formas en que podría resultar insuficiente. Entonces fracasarán, aprenderán e intentarán de manera diferente, dijo con suavidad. Pero lo harán habiendo intentado algo notable. Prefiero ser recordada como la mujer que lo intentó, y fracasó que como la mujer que nunca lo intentó. Y además, la diferencia entre ser lo suficientemente fuerte y no serlo suele ser solo práctica y determinación, y negarse a aceptar que tu género determina tus capacidades. Esa noche en Thornbury House, Beatriz y Sebastian estaban en la biblioteca, porque ¿dónde más estarían? La habitación que había sido su santuario ahora era completamente de ellos, con sus cartas náuticas mezcladas entre sus libros y sus instrumentos, compartiendo espacio en los estantes con sus historias marítimas. Sebastian estaba editando sus dibujos técnicos para la presentación en la Academia Naval, sus comentarios escritos en los márgenes, con la precisión de alguien que entendía tanto la teoría como la aplicación práctica, mientras Beatriz leía la correspondencia que se había acumulado durante su viaje de navegación. Entre las cartas había una de Charlotte Tilney, la hermana menor de Lord Edmund, que escribía con una emoción apenas contenida que acababa de ser aceptada en el nuevo y escandalosamente mixto programa de Ingeniería Marítima de la Real Academia Naval, un desarrollo directamente inspirado por el ejemplo de Beatriz y las actitudes cambiantes que su victoria había ayudado a catalizar. Este ángulo en la quilla, dijo Sebastian, levantando la vista de los dibujos. ¿Lo has probado con mal tiempo? Todavía no, respondió Beatriz, dejando a un lado la carta de Charlotte con una sonrisa.
Pensé que llevaríamos el Meridiano a Cornualles el próximo mes, si el bebé coopera. La expresión de Sebastián pasó por varias emociones en rápida sucesión: preocupación, exasperación y admiración a regañadientes. «Beatriz, estarás de 7 meses de embarazo», dijo con el tono de alguien que sabe que está librando una batalla perdida. «Y por lo tanto, perfectamente capaz de navegar», replicó ella, encontrando sus ojos con diversión. «Sebastián, ya hemos discutido esto. Estoy embarazada, no inválida, y nuestro hijo se beneficiará de experimentar el mar antes de nacer. Lo convertirá en un marinero nato». Sebastián sonrió a pesar de sí mismo, sacudiendo la cabeza en señal de rendición. «Lo sé», dijo. «Estoy trabajando en aceptar que el primer viaje de nuestro hijo será en el útero, aunque me reservo el derecho de preocuparme excesivamente e insistir en precauciones de seguridad adicionales». Su conversación reveló la cómoda intimidad de socios iguales que habían aprendido los idiomas y ritmos del otro a lo largo de meses de trabajo y vida compartidos. Debatieron los tecnicismos del diseño de la quilla con la facilidad de personas que disfrutaban del combate intelectual. Sebastián cediendo a la experiencia de Beatriz cuando sus argumentos eran sólidos y presionando cuando pensaba que estaba pasando por alto variables, y ella le pidió su opinión sobre cómo manejar la inevitable resistencia de la Academia Naval a sus propuestas, sabiendo que él entendía la política del cambio institucional, de maneras que su naturaleza directa a veces pasaba por alto. Discutieron nombres para el bebé, ambos esperando una hija, aunque planeaban enseñar al niño a navegar sin importar el género, discutiendo alegremente sobre si Eleanor o Josephine honraban mejor a sus madres y al mismo tiempo sonaban lo suficientemente fuertes para un futuro marinero. La biblioteca había evolucionado para reflejar sus vidas mezcladas. Una cuna en la esquina estaba siendo construida por el carpintero de la finca con teca recuperada de un barco que había servido en la flota de Nelson. La ropa de navegación práctica de Beatriz colgaba junto a los abrigos formales de Sebastián en el armario. El aroma a cera de abejas y cuero ahora se mezclaba con el olor a sal que se adhería a todo lo que poseían. Más tarde, cuando Sebastián se había ido a consultar con su administrador sobre asuntos de la finca, Beatriz se sentó en su escritorio y abrió el diario que había llevado desde la infancia, las páginas relatando su viaje de niña esperanzada a mujer humillada, a marinera reivindicada y a esposa contenta. Escribió directamente a su futuro hijo, su mano moviéndose por la página con la confianza de alguien que finalmente había aprendido que su historia valía la pena contarla. «A mi hijo», escribió, «tu padre me dio barcos, pero más importante aún, me dio la libertad de capitanearlos. Vio en mí no un proyecto a mejorar o un problema a resolver, sino una compañera a valorar. Que encuentres a alguien que te ofrezca no un puerto de las tormentas de la vida, sino una brújula para navegarlas con confianza». Escribió sobre el viaje desde que le dijeran que era demasiado hasta encontrar a alguien que celebrara esas mismas cualidades. Sobre aprender que el amor no se trataba de disminuirte para encajar en las expectativas de otra persona, sino de encontrar a alguien cuyas expectativas se expandieran para abarcar todo lo que eras. «Que siempre elijas el timón sobre el puerto», escribió. «La tormenta sobre el refugio, la vida que quieres sobre la vida que te dicen que aceptes. Y que sepas que cada no que encuentres es simplemente una redirección hacia un sí mejor. Cada puerta cerrada es simplemente el universo empujándote hacia la puerta que estaba destinada a abrirse». Sebastián se paró detrás de su silla, leyendo por encima de su hombro de la manera compañera que habían desarrollado, y cuando ella dejó la pluma, él le besó la parte superior de la cabeza con una ternura que todavía le hacía palpitar el corazón después de 18 meses de matrimonio. A través de la ventana de la biblioteca, el Támesis era visible a la luz de la luna, barcos anclados meciéndose en la suave corriente,
el agua reflejando las estrellas y la promesa de las mareas matutinas y nuevos viajes por emprender. La ciudad más allá estaba tranquila a esa hora tardía, Londres acomodándose para dormir, mientras Beatrice y Sebastián permanecían despiertos en su santuario, planeando futuros, resolviendo problemas y existiendo en el cómodo silencio de dos personas que habían encontrado en el otro no la compleción, porque ya estaban completos, sino el compañerismo, la alegría de navegar por la vida con alguien que entendía que el viaje importaba más que el destino y que las mejores aventuras eran las que se emprendían juntos. Beatrice se reclinó contra el pecho de Sebastián y sintió a su hijo moverse bajo su mano, un aleteo de vida que era a la vez promesa y responsabilidad. Y pensó en todas las jóvenes del programa de becas Wentworth que navegarían porque ella se había negado a dejar de navegar. Todas las niñas que creerían que sus sueños eran posibles porque ella había hecho realidad sus sueños imposibles. La victoria en el estuario del Támesis había sido importante, pero este era el verdadero triunfo. El trabajo lento y paciente de cambiar mentes, abrir oportunidades y crear caminos para que otros los siguieran, la comprensión de que su historia importaba no porque fuera única, sino porque podía volverse menos única con cada mujer que se atreviera a tomar el timón. Querido oyente, la historia susurró en el silencio de la biblioteca. Quizás esta noche te sientes como Beatrice una vez se sintió, que te dicen que tus habilidades son inapropiadas y tus sueños demasiado ambiciosos y tu propia naturaleza de alguna manera incorrecta para la vida que se supone que debes llevar. El mundo todavía susurra que debemos elegir entre ser capaces y ser amados, entre la excelencia y la aceptación, pero la historia de Beatriz nos recuerda que la persona correcta no te pide que te disminuyas, la persona correcta no te ama a pesar de tus fortalezas, sino por ellas. Cada talento que te han dicho que escondas, y cada pasión que te han enseñado a reprimir, y cada vez que te has hecho más pequeño para encajar en las expectativas de otra persona, esos no son defectos que deban corregirse, sino dones que esperan a alguien con la sabiduría para reconocer su valor. Esta noche, mientras descansas, sabe esto. Tus sueños poco convencionales no son obstáculos para el amor, sino las mismas cualidades que atraerán a la persona adecuada hacia ti. El rechazo que temes o que ya has experimentado no es evidencia de tu insuficiencia, sino simplemente la vida redirigiéndote hacia alguien que pueda manejar la tormenta completa de quien eres. Duerme en paz sabiendo que en algún lugar tu Sebastián está esperando, no para rescatarte, sino para navegar a tu lado, y cuando se encuentren no será porque hayas cambiado o comprometido quién eres, sino porque finalmente habrás encontrado a alguien lo suficientemente valiente como para amar a la capitana que siempre estuviste destinada a ser. Que tus sueños estén llenos de vientos favorables y mares de popa, y que despiertes mañana con el coraje de capitanear tu propio corazón. Con la más profunda admiración por tu viaje, esto ha sido Leyendas de Otoño.